permanezca en su vehículo. En abril de 2013 pasé por algo de lo que no he podido hablar. Me pagaron una cantidad importante de dinero para que me quedara callada, a cambio de firmar un acuerdo de 10 años para callarme la boca. Ahora que se acabó el tiempo, he considerado mis opciones. Podría dejar pasar esto y no volver a hablar de ello nunca más. No ganaré nada hablando y tengo mucho que perder. Pero, de nuevo, esto es solo una publicación anónima en Internet. De esa manera las palabras tienen menos significado. Virginia Occidental. Hacía más calor de lo habitual y no corría ni una brisa. Volvía a casa después de visitar a mi tía, que se había roto una pierna y no podía salir de casa. Volvía a casa por enero del 64 desde Louisville. Todo empezó con la radio. Estaba tocando aquella canción de Macklemore que había escuchado cientos de veces. El sonido se entrecortaba y se apagaba en un rápido staccato, y luego desaparecía por completo. Podía oír los bocinazos de los coches que iban delante mientras se formaba una cola. Los árboles se balanceaban, como si estuvieran recibiendo cada vez más presión. Podía oír el viento que golpeaba el lado izquierdo del coche, lo que me obligaba a tirar hacia el otro lado para compensar. Cerré el techo corredizo mientras pasaba una nube de polvo que manchaba el parabrisas. Luego, un estruendo. Sonaba como un trueno, pero desde el suelo, como un rugido que se hacía más fuerte y claro a cada segundo. Cuando alcanzó su punto más alto, pude ver árboles derribándose. Un pequeño Kia perdió el equilibrio y se salió de la carretera. Cuando el sonido se apagó, la carretera se convirtió en un caos. Algunos cambiaban de carril desesperadamente, otros pisaban los frenos. Mi puerta se raspó cuando el auto que estaba detrás de mí pasó a toda velocidad. La radio estaba reproduciendo un mensaje automático, una alerta de emergencia local, denominada evento geológico. Se nos pidió que apagáramos todo el aire acondicionado, redujéramos la velocidad y nos desviáramos hacia la salida más cercana. Se repetía con voz monótona, evento geológico, sin aire acondicionado, reduzcamos la velocidad, desvíenos hacia la salida más cercana. Pasaron los minutos. Se estaba formando una cola más adelante en la calle. Los agentes de policía bloqueaban los carriles en todas direcciones, dejando la salida de la autopista como única opción. Algunas personas intentaban pasar las barricadas, pero se vieron obligadas a retroceder a punta de pistola. Pude ver a los agentes con máscaras de gas y escudos antidisturbios. Nos hicieron señas para que entráramos. Seguí la salida y me indicaron que iba a la derecha. Había un campo abierto que se usaba como una especie de estacionamiento improvisado. Los autos eran dejados entrar y estacionados de tal manera que nos dejaban encerrados, sin dejarnos espacio para abrir las puertas en ninguna dirección a menos que nos estacionáramos en el borde. 4 filas de vagones con unos 10 a 15 vehículos cada una. Los vehículos sobrantes se dirigían más adelante. El lugar estaba abarrotado. Me quedé atrapado en la segunda fila, a unos 6 vagones de distancia. Casi todos los que me rodeaban estaban con el móvil en la mano. No tenía a nadie a quien llamar, pero parecía que había un problema para conseguir señal. La radio seguía repitiendo el mensaje de emergencia. Las voces se hacían cada vez más fuertes. Un hombre que estaba a 2 coches a mi izquierda se asomó por un hueco de la puerta y gritó a los agentes que respondieran a su pregunta. Respondieron inmediatamente con un disparo de advertencia, directo al aire. «Quédense en sus vehículos», gritaron. «Cierren las puertas, no se los voy a repetir». Un par de personas estaban filmando, pero parecía que había problemas para subir las imágenes. Estábamos perdiendo ancho de banda. No pasó mucho tiempo hasta que las señales telefónicas se bloquearon por completo. Creo que 1 o 2 videos de ese oficial disparando al aire se publicaron en línea. Estaban patrullando de un lado a otro. Nos dijeron que permaneciéramos en nuestros vehículos. Ventanas arriba, puertas cerradas y con seguro, motores apagados. Podía oír a gente hablando en los otros coches. Alguien dijo que había habido una fuga de gas natural debido al evento geológico y que los motores de combustión interna podían provocar una explosión. Otros hablaban de un ataque terrorista. No hubo respuestas y los agentes no estaban muy dispuestos a hablar. Después de 1 hora, la situación se estaba poniendo fea. La gente tenía hambre, sed y estaba inquieta. Un agente se acercó a los primeros vagones y repartió botellas de agua, galletas saladas y lonchas de queso procesado. Tuvo que pasar de un vagón a otro, abollando los capós con sus zapatos con punta de acero. También repartieron bolsas higiénicas de plástico negro grueso para las personas que necesitaban hacer sus necesidades. Úsalos, séllalos, tíralos por la puerta, luego ciérralos y espera. Me había subido al asiento trasero,
Me había quitado la gorra y había intentado relajarme. Había estado jugando algunos juegos en mi teléfono, pero la batería se estaba agotando. Quería ahorrar algo, así que me conformé con echarme una siesta. El sudor me escocía los ojos, no por el calor que hacía, sino por lo nervioso que estaba. No importaba lo que hiciera, me sentía atrapado y el coche se me hacía cada vez más pequeño. No podía salir aunque quisiera y me dolía físicamente pensar en lo poco que podía controlarlo. ¿Así se siente la claustrofobia? Un par de oficiales estaban discutiendo algo en la línea del frente. Uno de ellos tenía puesto un guante de algodón blanco que utilizó para limpiar el capó de uno de los coches de delante. Se quitó el guante y lo metió en una bolsa que a su vez fue sellada con una pistola de aire caliente. Me dio la impresión de que nuestros coches habían sido cubiertos con algo. No era el único que lo estaba considerando. Había 2 estudiantes universitarios en el auto a mi izquierda y también lo estaban comentando. Anthrax, dijo uno de ellos. Tiene que ser así. No, es oro en polvo, dijo el otro riendo. No quieren compartirlo. ¿Sabes qué? Gruñó el primero. Sinceramente, espero que tengas razón. No es así, pero espero que sí. Que te jodan. Poco después me uní a la conversación. Ofrecía otra explicación, algo combustible. Algo que pudiera explotar si encendiéramos nuestros autos. Estaban dispuestos a considerarlo. El auto detrás de mí no podía oírnos, pero el conductor levantó una libreta con el texto, si no sabemos qué, será Aliens. No podía decir si hablaban en serio, pero no se reían. Era un hombre de unos 50 años y lo que parecía ser su hija. Había un par de personas más en los otros autos. Un hombre con una camisa negra, que parecía un predicador sin cuello. 2 mujeres de mediana edad con un niño en el asiento trasero. Un hombre gordo que escuchaba a todo volumen a Johnny Cash en su estéreo. Una pareja con un hijo adolescente que no podía dejar de golpear las ventanas. Habíamos estado atrapados durante 2 horas, quizás 2 horas y media, cuando llegó un camión. Uno de esos con un gran tanque de agua. No tenía distintivos, parecía civil. Mientras llegaba, gritaban por el megáfono. Limpiaremos sus vehículos con mangueras, dijeron. Mantengan todo cerrado y con llave. Luego cubriremos su vehículo con plástico protector mientras esperamos que se seque. Después de eso, comenzaremos a dejarlo salir de manera ordenada. Repito, la mayoría de nosotros nos sentimos aliviados. Era solo cuestión de tiempo. Estaba anocheciendo. Se estaban acercando a los autos y los estaban regando a fondo con una manguera. Olía a cloro, así que tal vez habían mezclado algo en el agua. Cuando llegaron a mi auto, se subieron y revisaron 2 veces el techo corredizo, asegurándose de que estuviera cerrado y asegurado. Rociaron el auto con agua, bañándolo con un hedor químico, del tipo que se te pega en la garganta. Tardaron mucho en terminar, al menos 1 o 2 horas. Después, desplegaron una especie de cubierta de plástico en el lado corto del terreno, del tipo que se usa para proteger piscines o para cubrir los campos de fútbol. Usaron 2 patrullas para cubrir lentamente todo el terreno con la cubierta, asegurando los bordes con piedras grandes. Por favor, mantengan la calma, gritaron mientras el plástico se arrastraba sobre nosotros. Sé que esto es incómodo, pero es por su propia seguridad. Una vez que termine la limpieza, serán libres de irse, permanezcan dentro de su vehículo en todo momento. Repito, hice lo que me dijeron. Me quedé dentro y observé cómo la cubierta de plástico me cubría. Me sentí como si me enterraran vivo. Todas las luces se apagaron y me quedé en una oscuridad total, acompañada únicamente por las voces vagas e incorpóreas de los demás. Los universitarios hablaban sobre a dónde irían después de esto. Alguien tocaba la bocina. No estaba seguro de si era para mostrar apoyo o descontento. Alguien más aplaudía. Bebí mi último trago de agua, para tragarme mi última galleta salada. Volví al asiento del conductor. Podía oír cómo terminaban de mover la cubierta de plástico y de aparcar los vehículos de la patrulla. Esperé pacientemente, pensando que tardarían 1 hora más o menos. En realidad no nos habían dado un plazo, pero podía respirar un poco más tranquilo, más o menos. Iba y venía entre la sensación de poder con las manos en el volante y la sensación de estar atrapado en un ataúd de metal. Estaba muy oscuro y todo olía a plástico y a productos químicos, como un lavadero de coches detenido en el tiempo. A medida que la emoción se fue calmando, presté más atención a los sonidos de fondo. Traté de filtrar las diversas discusiones que se escuchaban en los autos cercanos y, en algún lugar a lo lejos, escuché voces que se alzaban. No provenían de los autos, sino de los oficiales. Fuera lo que fuese lo que estaban hablando, era una discusión acalorada.
Pasó una hora y la gente se estaba impacientando. Cada vez había más coches tocando la bocina. Otros gritaban, exigiendo respuestas. No conseguía que mi pierna dejara de temblar. Cuanto más pensaba en salir de allí, más pequeño me parecía el coche. Estaba hiperconcentrado en cosas que no podía controlar. Tenía un poco de sed y me había quedado sin agua. Necesitaba ir al baño. Quería estirar las piernas y salir a caminar. Quería respirar aire fresco y quitarme ese horrible sabor químico de la boca. Oí que los coches arrancaban, que aceleraban. El camión se movía hacia un lado. Necesitamos que permanezca en su vehículo, gritó una voz por el megáfono. No salga, por ningún motivo, quédese en su vehículo. Los coches se alejan a toda velocidad. No muchos, pero un par. Luego, silencio. Los oficiales nos dejaron allí. Todos estaban en silencio. Un par de personas habían abierto sus teléfonos y los usaban como linternas para mirar de un auto a otro. Al mirar el mar de vehículos, todos atrapados bajo esa cubierta oscura, pude ver un puñado de luces cortadas por siluetas nítidas. No podía distinguir quién era quién en la oscuridad, solo había gente, anónimo. Oí un jadeo en algún lugar de la parte de atrás. Se escuchó un ruido metálico, como cuando los oficiales subieron a nuestros autos para traernos agua. Se escuchó una ovación cautelosa cuando algunas personas pensaron que estaban quitando la cubierta de plástico, pero no fue eso. En cambio, se oyeron más pasos. Los aplausos se fueron apagando poco a poco a medida que más y más pasos resonaban en nuestros autos. Dejé de contar después de una docena. Las siluetas de los otros coches permanecieron inmóviles. Todos contuvimos la respiración, esperando a que apareciera una respuesta. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué era ese sonido? En algún lugar a mi derecha, escuché una voz. ¿Quién está ahí arriba? Sonaba como un hombre mayor. Había visto una camioneta por allí antes. Casi como respuesta, los pasos se detuvieron. Se escuchó un leve chasquido, como si alguien chasqueara la lengua contra el paladar. Clic, clic. Y desde más lejos, un chasquido en respuesta. Desde algún lugar a mi izquierda, otro par de chasquidos. Luego, una cascada de clics, docenas, tal vez cientos. Se oyó un ruido metálico espantoso que venía de mi derecha. Luego, un cristal roto, un grito, interrumpido, seguido de varios toques irregulares de la bocina del coche. Una de las siluetas en la distancia se convirtió en un borrón cuando algo atravesó el parabrisas y atravesó la cubierta de plástico. En algún lugar de la primera fila, el techo de un coche se abrió de par en par. Alguien salió despedido de su asiento. 2 coches más allá de donde yo estaba, se oyeron más cristales rotos. Sonaba como si se hubiera metido un animal salvaje. Podía ver un débil matiz rojo salpicado contra las ventanillas del lado del pasajero. No me llegaba el aire. Sentía que el corazón me latía con fuerza en el pecho y que los brazos me temblaban. Tenía las manos apretadas alrededor del volante y sentía que el sudor me caía por los hombros. No podía controlarlo. Ni siquiera veía lo que estaba pasando, pero esos sonidos, esos gritos, despertaron algo primitivo. Era un peligro, una amenaza. Mi cuerpo lo supo mucho antes que yo. Los estudiantes del otro coche se estaban agachando. Uno de ellos me hizo un gesto con la mano, como si me estuviera diciendo que me agachara. Asentí. Me subí al asiento trasero a toda prisa. No podía ver dónde estaba poniendo las manos ni los pies. Todo es diferente en la oscuridad. Mientras me tambaleaba, mi pie tocó accidentalmente la bocina del auto. Fue un toque rápido, una fracción de segundo, pero para mí fue el sonido más fuerte del mundo. Estaba tumbado boca abajo en el asiento trasero y, en cuestión de segundos, algo pesado se subió al capó de mi coche. Sentí que el coche se doblaba, era mucho más pesado que el hombre que había repartido botellas de agua. Me tapé la boca con las manos para dejar de jadear, pero acabé resoplando sudor. Me picaba la nariz mientras me mordía la lengua y escuchaba cada gemido metálico que se oía cuando lo que fuera que estuviera fuera se movía y se desplazaba. Clic, clic. Y desde detrás de mi coche, un clic como respuesta. Ya no había luces encendidas. Todos se encogían y guardaban silencio. Me apoyé en la puerta detrás del asiento del conductor, tratando de hacerme lo más pequeño posible. Podía escuchar el chasis del auto quejarse mientras algo se movía lentamente. Cuando llegó al techo corredizo, hubo un pequeño crujido. Eso hizo que se detuviera. Otro crujido. Sacudí la cabeza en silencio, como si quisiera pedirle al coche que se detuviera. Aquello se iba a romper. Y así fue. Mis piernas se llenaron de vidrios cuando una gran masa de plástico se hundió en mi auto. Algo grande cayó en el asiento delantero, todavía cubierto de plástico protector.
Se sacudió y giró. Su chasquido pasó de ser un ruido parecido a una pregunta cautelosa a un aluvión interminable. Estaba pidiendo ayuda, alertando a los demás, y estaba abriéndose paso a través del plástico. Se oían pasos de todas partes. Algunos saltaban de un coche a otro. Otros saltaban tan lejos que se saltaban un coche mientras corrían. Me iban a acorralar en cuestión de segundos. Busqué torpemente con las manos y me corté accidentalmente el pulgar con el vidrio roto. Conseguí abrir la puerta del lado del pasajero, pero incluso en su parte más amplia, e incluso cuando me apretaba contra el auto de los universitarios, no había suficiente espacio para salir. Aún así, tenía que intentarlo. Me apreté contra el espacio y exhalé tanto como pude, aplanando el pecho. Mientras la cosa se agitaba dentro de mi coche, sentí que mi visión se desvanecía. Aparecieron puntos negros en el borde de mi campo visual. Mis brazos se debilitaban. Y, sin embargo, por algún milagro, logré salir adelante. Cuando mi cara golpeó la grava del estacionamiento improvisado, sentí el ardor de los químicos residuales. Me tragué mi instinto de correr y, en lugar de eso, me quedé boca abajo y me obligué a arrastrarme debajo de mi coche. Había más de ellos. Algunos subían, otros bajaban. Mi pecho se apoyaba contra el suelo mientras el peso se desplazaba. Oí el ruido de cristales rotos en el parabrisas y desgarros en la tela. Había algo atascado allí y estaba furioso, como un animal atrapado. Podía oír a los universitarios murmurando entre ellos, intentando mantener la calma. Uno le aseguraba al otro que todo lo que tenían que hacer era agacharse, quedarse callados y esperar. Entonces, algo se estrelló contra la puerta del lado del pasajero, aquella por la que había salido arrastrándome. La puerta quedó presionada contra el auto contiguo y luego cayó al suelo sin ningún orden, completamente fuera de las bisagras. Una pata de pájaro, de color negro tinta, tocó el suelo justo a mi lado. Lo he buscado desde entonces. Tenía 3 dedos hacia adelante, uno hacia atrás, todos con garras. Pies anisodáctilos, similares a los de muchas aves rapaz, excepto que eran más grandes que un pie humano y con una piel suave y aceitosa. Debía haber sido pesado, al menos 400 libras. Si el ruido de chasquido provenía de su boca, puedo estimar que medía entre 6, 7 y 6, 9, o más alto. Podría haber estado encorvado. Cómo se las arregló para caminar en el espacio entre los vehículos es algo que no entiendo, pero sospecho que era muy delgado. Caminó con delicadeza desde mi coche hasta los demás, como si buscara algo. Apenas podía ver nada en la oscuridad, pero esta cosa parecía orientarse perfectamente. No chocó con nada. Hubo un golpecito en el cristal del coche que estaba detrás de mí, a mi derecha, y alguien se sobresaltó. Un grito breve y la búsqueda comenzó. Esta vez fue diferente. Debió haber provocado algún tipo de reacción en cadena, ya que de repente la cubierta de plástico se rompió a diestro y siniestro. La gente se abría paso a zarpazos para salir de sus coches. Escuché que alguien daba patadas contra el parabrisas, otro intentaba abrir la puerta y pude oír cómo se estrellaba contra el lateral del coche que estaba a su lado. Y a lo lejos se oyeron disparos. Solo un par de tiros. Los estudiantes universitarios que iban en el coche de al lado abrieron de golpe las puertas y siguieron mi ejemplo. Rodaron por el suelo y se metieron debajo del coche. Había un poco más de luz porque la cubierta de arriba se había roto. Tenían la cara roja por las lágrimas y uno de ellos intentaba desesperadamente pedir ayuda con su teléfono. El otro le arrancó el teléfono de la mano. Se produjo una breve pelea que terminó con ellos poniendo un tono de llamada y deslizando el aparato lo más a la izquierda que pudieron. Cualquiera que sea el coche bajo el que cayó el teléfono, quedó destrozado. Todas las ventanas rotas. Todos los pasajeros se fueron. Podía oír el chirrido cuando un asiento se partió en dos y fue arrojado a la basura. En cuestión de segundos, un vehículo entero quedó hecho pedazos cuando una docena de esas cosas lo invadieron. «Cállate», repitió uno de los estudiantes universitarios. «Cállate, cállate, cállate». Algo se metió debajo de mi coche, rozó la suela de mi zapato y me hizo un agujero que me llegó hasta el dedo gordo. Me apresuré a avanzar, como un lagarto. Los universitarios se dieron cuenta y siguieron mi ejemplo. No creo que pensaran demasiado en ello, era solo movimiento y se lanzaron. Logré llegar a 2 vagones antes de quedarme atascado. Había algo oscuro en el camino y no podía pasar sin exponerme. No podía ver lo que era, pero no me llevó mucho tiempo darme cuenta. Se escuchó un crujido carnoso, como si alguien estuviera mordiendo un trozo de carne. Luchaba por atravesar la tela de su ropa, haciendo un ruido de chasquido cuando los hilos se dieron. Un charco de sangre rodó debajo del vagón, manchando la punta de mis dedos.
Todavía estaba caliente. Una de esas cosas estaba comiendo a una víctima. Me agaché, tratando de recordar que debía respirar, y me quedé allí, esperando una oportunidad. Cualquier oportunidad. Debí de quedarme allí al menos una hora, escuchando cada becado, cada crujido de hueso y de tendón, chasquidos de satisfacción. Cuando terminó de comer, se alejó arrastrando los restos. Estaban avanzando. Algo pesado caminó sobre el auto bajo el que me escondía, arrastrando un cuerpo. Lentamente, los pasos desaparecieron. Se hizo el silencio nuevamente y, en ese silencio, encontré mi equilibrio. Me dirigí hacia el borde de la cubierta de plástico. Escuché una última vez, aparté uno de los pesos y me deslicé a través de él. Se habían ido y yo estaba fuera. Podía sentir que mi pecho se aligeraba, permitiéndome respirar. Quería llorar de alivio. Se estaba levantando una brisa que secaba el sudor de mi frente y traía el olor a hierba. Di un paso atrás y me volví hacia el mar de autos para ver cuán graves eran los daños. Y entonces vi uno. Estaba un poco apartado, posado sobre un viejo Honda. A simple vista parecía una persona alta, cubierta de una mancha de tinta negra. Pero si lo mirabas más de cerca, podías ver sus extrañas patas parecidas a las de un pájaro, las uñas puntiagudas, la larga hilera de dientes parecidos a los de un tiburón en una boca demasiado ancha. Me quedé paralizado. La cosa se alzó hasta alcanzar su máxima longitud, fácilmente más de 2 metros de altura. Parecía lista para abalanzarse sobre mí. No tenía nada con que defenderme. No podía hacer ningún movimiento brusco. Ni siquiera estaría a medio camino debajo del auto cuando esa cosa estaría sobre mí. Cientos de pensamientos pasaron por mi mente, pero no había nada que pudiera hacer. No tenía opciones. Pero la cosa simplemente me miró. Levantó un trozo de carne cruda. La sangre goteaba sobre la cubierta de plástico. Me miró con curiosidad y le dio un mordisco. Luego, como si nada hubiera pasado, se alejó, saciado. Me quedé allí, temblando como una hoja seca. Y cuando lo último de todo aquello desapareció, lo único que quedó fue el pánico. Los agentes no tardaron mucho en volver. Quitaron la cubierta de plástico, pero no podíamos volver a casa. No después de esto. Algunas personas firmaron una exención de responsabilidad y fueron puestas en libertad inmediatamente. No se les permitió hablar sobre lo que habían visto y, a cambio, recibirían una gran suma de dinero del seguro. Otros exigieron respuestas y fueron detenidos por obstrucción a la justicia. Algunos otros estaban demasiado asustados para poder hablar con sentido común y tuvieron que ser examinados por personal médico. En total, murieron 14 personas. Se describió el accidente con una combinación de causas: un choque de tráfico, intoxicación por monóxido de carbono, ataque de un animal. Creo que también había algo relacionado con un convicto fugado. Había excusas por todas partes y los horarios eran todos incorrectos. Se repartían en un par de días para que se mezclaran mejor con las estadísticas de accidentes. Y si querías volver a casa y cobrar el dinero del seguro, tenías que firmar un acuerdo de confidencialidad. Yo también lo hice. Sé que los universitarios también lo hicieron. Fue un maldito milagro que salieran de allí, pero los vi. Hubo que remolcar 34 vehículos. 18 personas resultaron heridas, 6 de ellas de gravedad. 4 personas perdieron al menos una extremidad. Un hombre perdió un brazo hasta la mitad de la clavícula. No sé cómo sobrevivió. La mayoría de la gente nunca vio esas cosas de cerca. Solo recuerdan los gritos y los cristales rotos. A veces, por la noche, eso es todo lo que oigo. Cerrar los ojos me recuerda a cuando estaba tumbada debajo de esos coches y sentía la presión a medida que el peso se desplazaba. Todavía tengo problemas para respirar. Creo que una parte de mí todavía está atrapada allí. Se quedó en mi vehículo.